¿Eh? Román. No, usted no despierta, Román. Bueno, pues entonces hay que contestar. Bueno, yo en lo personal batallé con el 18, pero sí lo pude hacer. Si no, porque ya nos quedan poquitas clases. Vamos a empezar, pues. Con razón de cambio. Por ahí, ustedes ven en sus... Lo que viene a ser la velocidad y la aceleración. La velocidad es una razón de cambio con respecto al tiempo. Y la aceleración es una razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Que la velocidad es la distancia con respecto al tiempo. Acuérdense, cuando estudiaron la secundaria, dijeron distancia, que le ponen una S, si la velocidad es uniforme, se los dijo su maestro de física, entonces tendremos que la velocidad es la distancia con respecto al tiempo, ¿verdad? Pues bien, no voy a entretener, ustedes pueden ver ahí la deducción, velocidad inicial, velocidad final, ¿verdad? Distancia inicial, distancia final, tiempo inicial. Es más, por ahí le ponen como la velocidad media, le ponen velocidad media es igual a S de 2 menos S de 1 sobre T sub 2 sobre T sub 1. Así lo están manejando. Vean, aquí está el cambio. ¿Y esta qué cosa es? Si nos vamos a las matemáticas 4. Las matemáticas 4, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Qué cosa es? Pues le llamamos pendiente. Si se acuerdan de eso. Pendiente. Entonces, no voy a entretenerme en esto. Simplemente vamos a decir nosotros. Dada una función S formada todas las parejas ordenadas T y S, tales que S es igual a S de T. ¿Qué quiere decir esto? Que T es la variable independiente y S la variable dependiente. Pues bien, a partir de aquí diremos nosotros que la primera derivada de esta función se llama velocidad instantánea. Esto es, la velocidad es igual a S' de T. La segunda derivada de esta función es la aceleración. Es decir, que la aceleración es igual a B' de T, o sea, la segunda derivada de
S de t con respecto al tiempo. Así que la aceleración es la primera derivada de la función velocidad con respecto al tiempo, o bien la segunda derivada de la función posición, S, posición con respecto al tiempo. Eso ahí lo pueden ver ustedes en sus apuntes que les pasamos. Vamos a aplicarlos ahorita. Miren, 4 o 5 ejercicios muy sencillos. En la página 172, que es el ejercicio 44. ¿Lo tienen a la mano? ¿Sí o no? Ejercicio 44, página 172. Vienen ahí 5 ejercicios. Vamos a hacer el primero. Dice el primer ejercicio, la posición de una partícula se expresa mediante la función S de t es igual a 2t al cubo menos 5t cuadrado más 10t. Esa es la función posición de una partícula que se mueve seguramente. Con S en metros. S en metros y t en segundos. La pregunta es, ¿cuál es su rapidez? Dice, ¿cuál es su rapidez? Para un tiempo igual a un segundo. Un tiempo igual a 3 medios de segundo. Y un tiempo igual a 0 segundos. Vamos a ver entonces. Vean que está realmente muy sencillo. Seguramente ya lo hicieron, ¿no? Entonces, la rapidez, vamos a ver, se trabaja así porque acuérdense que la velocidad es una magnitud vectorial que tiene dirección y sentido. Y si no damos dirección y sentido, estamos hablando solo de rapidez. Bien, entonces diremos pues que la rapidez B es igual a S' de t. Y esto sería 6t cuadrado menos 10t más 10. Ahí está la función rapidez o velocidad. Bien, a partir de aquí nos dice, cuando es un segundo, ¿cuál es su rapidez? B de 1 o S' de 1 sería 6 por 1 al cuadrado menos 10 por 1 más 10. Y esto me da 6 metros por segundo. ¿Están de acuerdo? Esa sería su rapidez después de un segundo. Después de 3 medios de segundo, B de 3 medios es S'
de 3 medios sería 6 por 3 medios al cuadrado menos 10 por 3 medios más 10. Hacemos la operación aritmética y eso es 6 por 9, 54 cuartos, perdón. ¿Están de acuerdo? Menos 15 más 10. Muy bien, o me regreso. Mitad 27 medios menos ¿sí estoy bien? Menos 10 medios. ¿Es correcto? Y serían 17 medios metros por segundo. ¿No me equivoqué? Su velocidad a los 0 segundos es el prima de 0. 6 por 0 al cuadrado menos 10 por 0 más 10 son 10 metros por segundo. Ustedes que son físicos expertos, esa sería su velocidad inicial de esa partícula. Ya lleva una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Preguntas en esto? ¿No hay preguntas? Aviña. A nivel, ¿verdad? ¿Mande? Sí. Ah, es que escuché que me habló. Sí, te pregunté a ver si ya estabas despierto. No, bueno, es que sí estoy despierto, solo que se me olvidó subir la tarea y la estoy subiendo. Ahora pues, sí, ¿no? Está bien. ¿Seguimos con otro? Voy a hacer otro. Si me preguntas en este, vean que está muy simple. Vamos a hacer el 3. Y nomás ese hacemos y luego nos pasamos a razón de cambio. El número 3 de ese mismo ejercicio dice: la trayectoria de una partícula en movimiento rectilíneo está dada por la función S de t es igual a t al cubo menos 9t cuadrado más 24t más 2. Ahí está. Encontrar, inciso A, encontrar la función posición y la aceleración cuando la velocidad es 0. Inciso B, la posición y la velocidad cuando la aceleración es 0. Inciso C, la pregunta es cuando la posición aumenta. Y el inciso D, cuando la velocidad aumenta. Eso nos está pidiendo en ese ejercicio, que es el 3.
Vamos a ver entonces. Pues de entrada, decimos, la velocidad en t es S' de t. Y entonces sería 3t cuadrado menos 18t más 24. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería entonces la velocidad o rapidez. La aceleración en t sería S' de t. Sería dado entonces 6t menos 18. Entonces ahí tenemos lo que es la velocidad y lo que es la aceleración. Y nos dice que cuál es su posición y la aceleración cuando la velocidad vale 0. Entonces, la velocidad vale 0. Inciso A. Tenemos que v de t igual a 0. A partir de ahí tenemos que 3t cuadrado menos 18t más 24 es igual a 0. Si dividimos todo entre 3, tenemos t cuadrado menos 6t más 8 igual a 0. ¿Están de acuerdo con eso? A partir de ahí tendremos, resolviendo, t por t menos 4 y menos 2. Diremos que la velocidad vale 0 cuando un tiempo 1 es de 2 segundos y un tiempo 2 es de 4 segundos. Y me piden cuál es la posición a los 2 segundos y a los 4 segundos. ¿Cuánto vale su aceleración a los 2 segundos y a los 4 segundos? Entonces, a partir de ahí tendremos que la posición S de 2, ¿cuánto vale? Y S de 4, ¿cuánto vale? Aquí tenemos la función posición. Entonces ahí tendremos 2 al cubo menos 9 por 2 al cuadrado más 24 por 2 más 2. Y eso vale 8 menos 36 más 50. Muy bien. 14 y esto es 22 metros. A los 2 segundos la posición de la partícula es de 22 metros. Si hice bien la suma, de lo contrario corríjanme. A los 4 segundos, 4 al cubo menos 4, 9 por 4 al cuadrado, más 24 por 4 más 2. Esto me da 64 menos 36 por 4 más 16 por 4, ¿verdad? 90 y 54, 144, a ver si es cierto. Más 16, 98. ¿Es correcto? 86, 96 más 2, 98. ¿Cuánto es esto? 64 menos 144, 80. 80 son 18 metros. ¿Está bien? La aceleración a los 2 segundos. A de 2. 6 por 2 menos 18 es 12 menos 18 son menos 6 metros por segundo al cuadrado.
¿Y ese menos 6 qué indica? Ustedes que son físicos expertos, que va desacelerando, ¿están de acuerdo o no? La aceleración a los 4 segundos, 6 por 4 menos 18, 24 menos 18 es 6 metros por segundo al cuadrado, y ya va acelerando. ¿Estamos bien? A ver si el sol no nos hace de emoción, ya nos está pegando. ¿Cómo se ve? Bien. ¿Bien? Sí, porque ya el maldito sol ya está pegando mucho. Ok, ahí está el inciso A. ¿Preguntas ahí? ¿No hay? Qué fácil es la física, ¿verdad? Inciso B. La posición y la velocidad cuando la aceleración vale 0. Entonces tendremos inciso B. A de t es igual a 6t menos 18, y dice que es igual a 0, entonces t vale 18 entre 6, que son 3 segundos. La aceleración vale 0 cuando pasa un tiempo de 3 segundos. Y nos pide cuál es la posición de la partícula. Entonces tendremos S de 3. 3 al cubo menos 9 por 3 al cuadrado más 24 por 3 más 2. Sería 27 menos 81 más 72 más 2. ¿Sí, muy bien? 74 menos 81, 7, ¿cierto? 74 menos 7 son 20 metros. Si se ve eso a la suma y si no, corríjanme. Y me piden la velocidad. B de 3 sería 3 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 24. 27 menos 18 por 3, 54, ¿verdad? Más 24. Sería menos 27 más 24 menos 3 metros por segundo. Ahí está. Si va desacelerando, pues se va disminuyendo la velocidad, ¿verdad? Menos 3 metros por segundo. Y con eso, ¿qué más nos piden? Pero para 3 segundos está bien. Ahí se termina. Preguntas ahí. ¿Cuándo la posición aumenta? ¿Cómo le hacemos eso? ¿Quién me dice? Cuando la velocidad, en los intervalos que la velocidad es positiva. Cuando la velocidad es positiva, correcto. O sea, cuando la función es creciente, ¿estamos de acuerdo? Cuando la función es creciente, ahí aumenta. Quiere decir que para esto vamos a usar los valores críticos 2 y 4. Inciso C. Valores críticos, T1 vale 2 y T2 vale 4. Ya los tenemos ahí, estamos aplicando los máximos y mínimos. Ustedes son expertos ya en eso.
Y definimos con la segunda derivada, ¿estamos de acuerdo? Tenemos en la segunda derivada S bi' de 2 y S bi' de 4. ¿No lo hemos calculado? No, ¿verdad? Aquí está. S bi' de 2 es negativo. Quiere decir que hay un máximo. S bi' de 4 es positivo. Aquí lo tenemos. Es positivo. Hay un mínimo. Entonces diremos que la velocidad aumenta, la posición aumenta ¿en qué intervalos? Que vamos a ponerle de 0 a 2, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay tiempos negativos? No, ¿verdad? De 0 a 2. ¿Y dónde más aumenta? En unión de 4. Bueno, a ver si está bien así. ¿Les convence o lo corregimos? Cuando la velocidad aumenta, aquí tenemos la función velocidad y aquí tenemos la aceleración. Quiere decir que esta es la derivada de la velocidad. Acá lo voy a hacer de este lado, no sé si no se confunden. Inciso D. Cuando la velocidad aumenta, entonces tendremos que S bi' de t es 0 cuando t vale 3. Para ese valor, para 3, analizamos en nuestra función velocidad. ¿Están de acuerdo? Y decimos entonces que S bi' de 2 es negativo. S bi' de 4 es positivo. Vean, decrece y luego crece. Aquí está. Primero decrece la velocidad y luego crece la velocidad. Estoy usando el método de la primera derivada para máximos y mínimos. Entonces, en 3 hay un mínimo de la velocidad. ¿Están de acuerdo? Cuando V aumenta, entonces la velocidad aumenta de 4 a infinito. Porque este es un mínimo. Primero crece y luego crece. Ah, perdón, aquí no. De 4 no. De 3 a infinito. ¿Les convence o no les convence? ¿Qué opinan? Y con eso se terminaría ese ejercicio o ese ejemplo número 3.
¿No hay preguntas? Ustedes son físicos expertos, corríjanme. De la Cruz. Si está de la Cruz por ahí, ya despertó. No está, ¿verdad? Bueno, Veracruz Carango. ¿Nadie de ustedes anda en campaña? ¿Alguna diputación? ¿Alguna regiduría? ¿Alguna presidencia municipal? ¿Qué más se juega? ¿Alguna gobernatura? ¿Ninguno? Juan de Jesús. No, profe. Por la presidencia municipal de Cimeguitas. Nada, no, delega, no. ¿Eh? No. Pero lánzate tú. ¿No te animas? No, mucha responsabilidad. Los que andan bien candidatos no saben nada. Bueno. Profesor, Mande. No le apriete la cola al gato. dice mi compañera Dulce que la jefa de grupo de sexto I, que si la deja entrar porque desde hace rato está intentando, pero Sí, no a puede. ver, dígale que sí. Para darle aquí. Que solicite entrar. No aparece. Ok. Adelante. Ya está. ¿Sí, Dulce? Ok, vámonos a razón de cambio, que es parecido a lo que estamos haciendo ahorita. Ahí vienen algunos ejercicios. La misma página 172. Véanla. Lo importante es, la razón de cambio siempre se da con respecto al tiempo. Dice, si una cantidad de X está en función del tiempo T, la razón de cambio de X con respecto a T está dada por Tx en dt. Respecto al tiempo. Entonces digamos que para cualquier función y, la razón de cambio es dy en dt, siempre con respecto al tiempo. El cambio de la función y con respecto al tiempo. De ahí vienen algunos ejercicios, están muy interesantes, unos resueltos, están muy bonitos, ¿verdad?
Está el que viene de la página 177, que se me hace bonito, ese del béisbol, para los beisboleros. Tienen varios, muy interesantes, ya resueltos. Me gustaría que los vieran, los analicen. Y vámonos al ejercicio 45. Ahí es importante plantearse la función. Entonces vamos con el ejercicio 45, que está en la página 180, 181. Ahí vamos a ver el primero. ¿Ya lo vieron? ¿Qué dice el primero? Si la altura de un determinado árbol es de, voy a poner con H, no sé por qué siempre, bueno, la invasión norteamericana, ¿verdad? H, altura. La altura del árbol está dada como 10 raíces cuadradas de 2, t a la 3 medios. Entonces sería h de t en función del tiempo. Y esto está dado en centímetros. Donde R, perdón, ya no planteé. Aquí es R. R a las 3 medios, donde R es el radio transversal del tronco del árbol. Transversal del tronco. Si el radio aumenta a razón, si R aumenta a razón de 1/6 de centímetros por año, ¿con qué rapidez cambia la altura su radio? ¿Con qué rapidez cambia la altura cuando su radio es de 5 centímetros? Por ahí nos dice que es importante, así como en optimización, pues hacer un dibujito. Ustedes son muy buenos para hacer los dibujos, ¿verdad? Y tenemos nuestro arbolito. Y vamos a suponer que aquí está el radio de 5 centímetros. Quiere decir que nos estás dando que de R en dt, la razón de cambio, el radio aumenta a razón de 1/6, es 1/6 centímetros por año. Nos dice cuál es la rapidez con que cambia la altura. Esto es de
H en dt, ¿cuánto vale? Esa es la pregunta que nos hace. De tal manera, si nosotros derivamos con respecto al tiempo, tendremos dh en dt es igual a 10 raíces de 2 por 3 medios de r a la 1 medio por dr en dt. Si yo derivo r con respecto al tiempo, sería 3 medios de r a la 1 medio por dr en dt. Y ahí tenemos nosotros lo que nos pide. De tal manera que simplemente sustituimos la razón de cambio de la altura del arco con respecto al tiempo. dh en dt sería 15 raíces de 2 por 5 a la 1 medio, dice cuando el radio es de 5 centímetros. dr en dt me dicen que el radio aumenta a razón de 1/6 centímetros por año por 1/6. ¿Estamos bien? ¿No hay error? 15 raíces cuadradas de 10 por 1/6. Si le sacamos tercera, 5 medios raíces de 10 y son centímetros por año. Esa es la razón de cambio de la altura del árbol cuando el radio aumenta 1/6 de centímetro por año. Está fácil, ¿verdad? Chequen si no me equivoqué. ¿Está bien lo que hice? Bien, si no hay preguntas, nos aventamos el 3. Está más o menos ese 3. ¿Ya lo hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Ya lo hiciste, Juan de Jesús? No, profe, no lo hago. No escuché bien, señorita. Bueno, nos quebramos el 3. Vayan haciendo su dibujito. Sé que son buenos para dibujar. ¿Qué nos dice el 3? Un automóvil viaja a 80 metros por segundo. Velocidad 80 metros por segundo. Y cruza un puente sobre un río 20 segundos antes
de que un bote que viaja, bote o barco, que viaja a una velocidad de 40 metros por segundo. Cruza un puente sobre un río 20 segundos antes de que un bote que viaja a 40 metros por segundo pase por debajo del puente. Vistos desde arriba, el río y el puente forman un ángulo recto. Entonces vamos a ver que aquí tenemos nuestro río. Y aquí tenemos el puente. Aquí viene el bote. Va para allá a 40 metros por segundo. Aquí ve el automóvil. Voy a poner que va para allá arriba, va a 80 metros por segundo. Y están separados, dice, el puente por un ángulo recto. ¿Con qué rapidez están separando el automóvil y el bote? 20 segundos después de que el bote pasa por debajo del puente. Caray. Entonces, el automóvil cruza el puente 20 segundos antes de que el bote llegue al puente. Quiere decir que en 20 segundos el automóvil ya lo tenemos acá. Y ya recorrió en 20 segundos 80 metros por segundo. 80 por 20. ¿Sí es cierto? 1600 metros. Sí, ¿verdad? Veinte segundos después, acá tenemos el bote. Y entonces, otros 20 segundos, pues acá tenemos el automóvil. Otros 1600 metros. Acá está el automóvil. Entonces, si vemos el esquema ya simplificado, aquí tengo 3200 metros que ha recorrido el automóvil en 40 segundos. A partir, tomando por punto de partir del puente,
Y a partir del puente, el automóvil ha recorrido en 20 segundos, ha recorrido 800 metros. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, nos preguntan con qué velocidad o rapidez se están separando tanto el bote como el automóvil. Esto es, aquí está la separación. Cada vez va aumentando, pues esto sigue creciendo, que vendría a ser la hipotenusa. ¿Ya lo terminaron? Determinamos la función. Voy a decir que esto es X, esto es Y. ¿Y esta qué le ponemos? Z. ¿Cómo ven? Vemos que aquí la expresión sería Z cuadrado es igual a Y cuadrado más X cuadrado. Ahí está nuestro amigo Pitágoras. Derivando con respecto al tiempo, vamos a tener 2z por dz con respecto al tiempo es igual a 2y por dy en dt más 2x por dx en dt. Quiere decir que de acuerdo a mi expresión, me quedaría como z por dz en dt es igual a y por dy en dt más x por dx en dt. Nos piden la velocidad con que se separa. Esto es, me están diciendo dz en dt, ¿cuánto vale? Esa es la pregunta. ¿Con qué velocidad están separando el bote y el automóvil? Y aquí tendremos que dz en dt será igual a y por dy en dt más x por dx en dt partido por z. ¿Pero cuánto vale z? ¿Cuánto vale z? Pues aquí decimos que z es igual a la raíz cuadrada de 3200 al cuadrado más 800 al cuadrado. Sí es cierto, ¿verdad? Entonces z será igual a raíz cuadrada de 800 al cuadrado que multiplica a 4 al cuadrado más 1. Factorizar 800 y z será igual entonces a
800 raíz cuadrada de 17. ¿Están de acuerdo o no? Ya tenemos todo. Ya lo demás es una operación aritmética. ¿Cuánto vale ya dijimos? 3,200. Por razón de cambio del automóvil. ¿Se mueve a cuánto? 80. Más X vale 800 por 40 sobre 800 raíz cuadrada de 17. Entonces esto es 800 por 4. Nos queda 4 por 80 más 40 sobre raíz de 17. ¿Se entiende o no? Yo tampoco entiendo, ¿eh? 4 por 80, 320, ¿sí es cierto? Más 40 sobre raíz de 17, 360 sobre raíz de 17 metros por segundo. Aquí está la respuesta, a ver si es cierto. Esa es la velocidad con que se están separando. ¿Es correcto? Corríjanme si me equivoqué, por favor, corríjanme. Están muy callados. ¿Sí están ahí todavía? Sí, está bien. En el libro dice eso. Así está. Ah, bueno, que a toda. Eso me da tranquilidad. Quieren hacer otro de. Pues el 5 está fácil, ¿no? Una escalera de 13 metros de largo. Ah, pues es interesante.
¿Hacemos el 7? No dice nada. Dice 7, un tanque cilíndrico de 7 metros de radio y 10 metros de altura. H son 10 metros y Chihuahua está muy... Radio es igual a 7 metros. Mucho tope. Se llena de agua. Se hace agujero en el fondo del tanque. Aquí está el agujero. En ese momento el agua sale a razón de un volumen de, perdón, dB en dT de 3 metros cúbicos por minuto. ¿A qué rapidez está cambiando la altura del líquido en el tanque? Nos piden dH en dT. Así. Eso es lo que nos piden. ¿A qué rapidez? Sabemos que el volumen de un cilindro volumen es igual área de la base por la altura. Entonces, el volumen es pi por radio al cuadrado por altura. Pero el radio no cambia. Son 7 metros y se no cambia. Entonces, el radio es constante. ¿Están de acuerdo? Entonces, inicialmente tenemos un volumen de cuando está lleno el tanque de pi por 7 al cuadrado por 10. Son 490 pi metros cúbicos. ¿Sí? 49 por 10, 490. dB en dt es igual a pi por radio al cuadrado por dH en dt. ¿Por qué dejo esto así? Porque el radio no va a cambiar, el radio es constante, es el coeficiente, ¿verdad? Salió muy fácil. Entonces, dH en dt está dado como dB en dt sobre pi por radio al cuadrado. A ver si es cierto. 3 sobre pi por radio pi por 7 al cuadrado.
3 sobre 49 pi, que son metros por minuto. ¿Será cierto? ¿Cuántos de ustedes van a estudiar economía? ¿Ninguno? No contestan. Yo creo nadie, profe. Nadie, ¿verdad? Es que ahí, en ese mismo tema, vienen aplicaciones a la economía, también como razón de cambio. Esto es índice de ganancia y todas esas cosas que... Eso no lo vamos a brincar. Al fin que nadie va para allá. Ya nos queda poco tiempo. Todos los demás ejercicios están igual de sencillos. Y a ver quién me ayuda a hacer el 17, porque no me salió. Bien, entonces vamos a pasar a la regla de L'Hopital. Está en la página 187. Esta es una forma de calcular límites que nos llevan a alguna indeterminación cuando hacemos el cálculo, ya sea 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 a la infinito, 0 por infinito, etcétera. Entonces, a L'Hopital se le ocurrió que se puede calcular el límite de dos funciones siempre y cuando estén escritas en forma de cociente, aplicando la derivada. Dado que en sí la derivada es un límite de función, acuérdense de eso. Entonces nos dice
sean las funciones f y g. Entonces, nos dice la regla de L'Hopital que el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a A de f' de x sobre g' de x. Pues ven ustedes que es importante que esté sus derivadas en forma de cociente para calcular el límite. ¿Qué se requiere aquí? Pues que g' de x sea diferente de 0. Eso nos dice la regla de L'Hopital. Y es realmente muy sencillo aplicarla. Vamos a ver su aplicación. Tenemos, ahí ven algunos ejercicios ilustrados. En las páginas 187, 188, 189, 190, 191. Entonces vamos a ir al ejercicio 47. El número 47, página 192. ¿Ya se ubicaron ahí? Pueden ver los que vienen resueltos. Entonces, dice el primero. El número de x tiende a 5 de x cúbica menos 125 sobre x cuadrado menos 25. Así está, ¿verdad? Ya está en forma de cociente. La función del numerador, x cúbica menos 125, la función del denominador, x cuadrado menos 25. Si lo hacemos de manera directa, tendremos 5 al cubo menos 125, 5 al cuadrado menos 25, y eso me da la indeterminación 0 sobre 0. Ahí está. La indeterminación 0 sobre 0. Nosotros ya lo hicimos algebraicamente. Dijimos que descomponíamos esto en factores, numerador en factores, que es una diferencia de cubos perfectos, denominador en factores, que es una diferencia de cuadrados perfectos, y cancelábamos los factores comunes y usábamos la función auxiliar para calcular el límite. Y eso ya lo hicimos el semestre pasado. Aplicando L'Hopital, tendremos que el límite cuando x tiende a 5 de x cúbica menos 125 sobre x cuadrado menos 25 es igual al límite cuando x tiende a 5. Derivamos por separado numerador y denominador. Hay que hacerlo por separado. Esto me da 3x cuadrado sobre 2x. Ahí está. Esta es la derivada del numerador, la derivada del denominador. Por separado. No vamos a derivar toda la función como si fuera un cociente. No, se deriva por separado el numerador y el denominador. A partir de aquí tendremos que esto me da el límite cuando x tiende a 5 de 3x sobre 2.
Y evaluando, pues tendremos 3 por 5 sobre 2, le da 15 metros. Aquí está el valor de límite. Vean qué rápido es aplicando el orbital. Hay que tener cuidado y debe ser un cociente para aplicar, derivar primero el numerador, luego el denominador, y una vez hecho eso, evaluamos el límite. Si llegásemos a encontrar, después de derivar, otra indeterminación, pues simplemente volvemos a aplicar otra vez el orbital. Y así le seguimos hasta que encontremos el valor del límite. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Dice el 3. Límite cuando x tiende a 2 de logaritmo natural de 3 menos x sobre x menos 2. Si evaluamos de manera directa, sería límite, logaritmo natural de 3 menos 2 sobre 2 menos 2. Logaritmo natural de 1 sobre 0. ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? ¿Quién me dice? ¿Nadie se acuerda de eso? Yo no me acuerdo. Es igual a 0, profe. ¿Qué es igual a 0? ¿Están de acuerdo todos? Vamos a ver por qué. Acuérdense que lo que natural es igual a log base E. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, log base E de 1, ¿a cuánto es igual? Es igual a 0 porque 0 es el exponente que le da la base para obtener este número es 1 porque E a la 0 vale 1. Entonces, quiere decir que aquí es 0 sobre 0. Acuérdense de esto que lo vamos a utilizar al ratito con otros tipos de indeterminaciones. Entonces, aplicando la regla. Con la regla tenemos límite cuando x tiende a 2, el valor natural de 3 menos x sobre x menos 2 es igual al límite cuando x tiende a 2. Derivamos. Numerador. 1 entre 3 menos x por menos 1 sobre 1. ¿Están de acuerdo con eso? Aquí está la derivada del numerador, aquí la del denominador. Y evaluamos, pues va a ser menos 1 sobre 3 menos 2 sobre 1, y eso es menos 1. Vean qué rápido salió. Y así están todos los de este ejercicio. ¿Están de acuerdo? Aquí está el 5, está medio feo.
5 dice, límite cuando x tiende a 0 de tangente de x elevado a la x. Ahí está el 5. ¿Y a qué indeterminación nos lleva eso? Así directo. Esto me da tangente de 0 a la 0. ¿Cuánto es la tangente de 0 grados? 0, ¿verdad? ¿Sí o sí? Cero a la 0. Ay, Dios mío, ¿y eso qué es? 0 a la 0. ¿Qué hacemos con eso, Revilla? ¿Estás ahí o no estás? No está Revilla. No sé cuál Revilla, profe. Ay, pues yo tampoco sé. Pues que somos yo y mi primo, por eso no sé. ¿Cómo dices? Somos yo y mi primo, por eso no sé a quién le hable. Pues cualquiera de los dos, al cabo se echan la mano, ¿a poco no? Bueno, te hablaba a ti, señorita. Ay, no, profe. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Mejor le hubiera contestado. No, está bien, está bien. Así me da sorpresa de que sí estás aquí al pendiente. Bien. Sí, profe, aquí estamos, aunque no contesté. Vamos a sacar una vuelta. Vamos a ver qué les parece ahora si hacemos esto. Sea que y es la función dada por tangente de x elevado a la x. ¿Sí? Ahí tengo eso. Tengo una igualdad. Si a esa igualdad le aplico logaritmo natural en ambos miembros, voy a tener yo que el logaritmo natural de y es logaritmo natural de tangente de x elevado así, elevado a la x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tendremos que esto es igual a x por logaritmo natural de tangente de x. ¿No me he equivocado? No, ¿verdad? Tengo ahí un producto. Pero, tengo logaritmo natural de y, logaritmo natural de y es, si sustituyera logaritmo natural, pues eso me va a dar un 0. Entonces, esto lo puedo expresar en forma de cociente, a ver qué les parece así. Logaritmo natural de tangente de x sobre 1 entre x. ¿Cómo ven? ¿Será lo mismo?
esta expresión será igual a esta. ¿Qué creen? Sí, ¿verdad? Si aplicamos la ley de la tortilla, pues es lo mismo. Ahora, aplicando el límite, a partir de aquí, evaluando el límite, después el límite cuando x tiende a 0 de la unión natural de tangente de x sobre 1 entre x. Y aplicamos la regla. Aplicando la regla, tendremos que va a dar el límite cuando x tiende a 0. Derivamos logaritmo natural de tangente de x. ¿Qué me va a dar? Bueno, más o menos son expertos en derivadas ustedes. Secante cuadrado de x sobre tangente de x entre menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí será cierto eso? ¿Evaluamos? ¿O simplificamos? Vamos a tratar de simplificar a ver qué límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrada secante cuadrada de x sobre tangente de x. Si evaluamos va a ser menos 0 al cuadrado por secante de 0 al cuadrado sobre tangente de 0. ¿Sí es cierto? ¿Y cuánto nos da eso? 0 sobre 0, ¿verdad? Profe, se me ocurre algo. A ver, apórtalo. Pues creo que puede poner seno, no, bueno, quedaría como seno de x sobre... Simplificamos esto. Ajá. Ok. Vamos a hacerlo así. La sugerencia de Aribel. ¿De quién es? Sí, señor Iván. De Aribel. Vamos a ver lo que dice Aribel. Dice límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrado por 1 sobre, ¿está haciendo eso? 1 sobre el coseno cuadrado de x, ¿hacemos eso? No, el de la tangente. O ponemos, la tangente, sí es cierto, por 1 más tangente cuadrada de x sobre tangente de x. Eso me estabas diciendo, ¿verdad? No, en la tangente de abajo
sería seno de X sobre coseno de X. Ah, pues entonces tenemos que convertir también las secantes a senos y cosenos, ¿cómo ves? Bien. Vamos a ir ahí con las tangentes, vamos a hacerlo así pues como dice seno de X sobre coseno de X. Y esto lo escribimos así. A ver qué te parece. X cuadrado sobre coseno cuadrado de X. ¿Cómo ves? ¿Sí estás de acuerdo con eso? Sí. Ok. Me quiere decir que se la partimos a este coseno y a ese de ahí. Y nos queda límite cuando X tiende a 0 de menos X cuadrado sobre seno de X coseno de X. ¿Sí estoy bien? Nos sigue dando 0 sobre 0, ¿verdad? Seno de 0 es 1. Coseno de 0, digo, seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Pero se puede eliminar el seno con una X, ¿no? No. Es que esta es una función trigonométrica. Este es un número real. Sí, por eso, Hay pero que derivar quedaría de nuevo. como... Quedaría seno de X sobre X. Y eso es igual a 1 en los límites. Seno de X sobre X. Ah, tú dices de los límites trigonométricos. Ujú. X sobre seno de X, que es 1, ¿verdad? Ujú. Y nos quedarías arriba 0, 0 sobre 1. 1. A ver, vamos a hacerlo así. Dice, límite cuando X tiende a 0 de X sobre seno de X por límite cuando X tiende a 0 de menos X sobre coseno de X. Si es lo mismo, ¿verdad? Que me estabas diciendo. Sí. Y esto se supone que vale 1, ¿verdad? ¿Es cierto? A ver si es cierto. Esto es 1 por menos 0 sobre 1. ¿Sí, verdad? ¿Y eso cuánto es? 0. ¿Sí es cierto? Sí, ¿verdad? A ver, aporten. ¿Sabe qué había pensado yo? Pero se me hace que esta es la respuesta más correcta. Había pensado en esto. Límite cuando X tiende a 0 de menos X cuadrado sobre seno de X o seno de X multiplicar por 2 sobre 2. Dije, bueno, esto me da límite cuando X tiende a 0 de menos 2X cuadrado sobre este producto es seno de 2X. 2 seno de X, seno de X, seno de 2X.
Pero eso de qué me sirve? Me sigue dando 0 sobre 0, ¿verdad? Con esto, ¿no? Está muy bien esa idea. Factorice un X y queda la misma identidad que la de abajo. Ah, de veras también. Tiene razón. Bueno, vamos a ver. Hasta ahí. Ese. Quiere decir que ¿dónde partimos, Partimos de aquí. Calculamos el límite sobre una actual de Y. Estamos diciendo que sobre una actual de Y es igual a 0. Entonces, ¿qué cuánto vale? 1. Ah, muy bien, eso implica, hace rato decimos, que vale 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x elevado a x vale 1. Y así resolveríamos esa indeterminación. Y más o menos así se resuelven todos los demás. Buscándole la manera de hacer el cociente. Se acabaron las 2 horas y no hicimos nada. Miren, para la siguiente sesión vamos a hablar del teorema de valor medio, el teorema de Rolle, que está muy simple, ya lo habíamos mencionado, me parece. De las diferenciales, que es una diferencial, y la aplicación de la diferencial como una aproximación lineal, y culminar con los errores relativos y absolutos en la medición. Con eso abarcaríamos todo lo que tienen en esos apuntes. Entonces la próxima clase tenemos que acabar todo eso. Por favor, denle una leída para que sea más fluido esto. ¿Les parece bien? Entonces, evidencia. ¿Qué número sigue? Igual vamos, ya dice. 8. La 8. Los pares de los pares de los ejercicios. ¿Dónde empezamos? En el 44. Pues no van a ser 2. Página 122. Y el 45, que es la razón del cambio, 180, 181. Y de L orbital, el 47, página 192. Ahí nomás van a ser 10 límites, están realmente sencillos. ¿Sí?
Entonces, sería la evidencia académica número 8. Aquí nomás son 2 ejercicios. Aquí son, creo, 8. Y aquí son 10, son realmente poquitos. 10. ¿Y para cuándo son, profe? Pues otra vez quedamos un día antes de la siguiente clase, ¿les parece bien? Y estamos abusando mucho del tiempo. ¿Sí están de acuerdo con eso? 1 o 2 días. Sí, profe. 1 o 2 días antes de la siguiente clase. 2 días antes. La noche antes, no, mejor. ¿Mandé? Un día antes, o sea, la noche. Ya para asegurar. Ustedes échenle ganas. Gracias. Bien, entonces, no sé si tengan algunas preguntas o algo que hacer. Si no, ahí preparamos para... Todavía no reviso la evidencia académica, siempre han andado ocupado haciendo otras cosas personales, desde luego, y no me he puesto a revisar.